Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este jueves, que es 1 de diciembre del año 2022. Hoy 100% presencial la mesa. Empiezo saludando entonces a quien nos sorprendió apareciendo por acá, Cecilia Aguiluz. Buen día. Buenos días, un saludo a todos. ¿Tenías previsto ya venir? Sí, me han tocado varias audiencias los jueves, así que voy a andar seguido por acá. Ah, bueno, cambia totalmente entonces la dinámica de esta tertulia. Bienvenida. Seguimos. Martín Couto, buen día. Muy buenos días. Esteban Valenti, ¿cómo te va? Bien, muy buen día. Está cruzado de brazos, miralo ahí, tan... Bueno, es lo habitual. ¿Sí? Parece enojado. Y al lado de él, acariciándolo además. No estoy enojado, estoy dolido. Acariciándolo, calibrando la tela del traje. A su lado, Alberto Volonté, que vuelve a ser invitado. Alberto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, y además, sabiendo que tiene penas, mi amor, cuando el amor tiene penas hay que consolar. Y yo lo quiero mucho, Esteban. Así que a consolar las penas. ¿Estás con penas? Muchas. Y graves. Ay. Penas, eso es peor. Penas Más políticas, graves. Sí, hay un bolero muy lindo, Penas del Corazón, pero ya hay penas que yo no sé curar. Ya veremos cuáles son las penas y veremos qué puede hacer Alberto con Esteban. Pero, ¿qué tal si vamos planteando el primero de los asuntos que vamos a discutir? El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se manifestó alarmado porque entiende que en torno a la investigación sobre Alberto Astesiano hay mucha manija y eso puede dañar la institucionalidad. Hay algunos que no se están dando cuenta que con esta manija y hablando de daño institucional, ahí es que dañan la institución. Y lo que tienen que tener claro, que yo voy a dejar de ser presidente. Y que va a venir otro presidente, no sabemos qué partido, va a venir otro. Y la fortaleza más grande que tiene el país es la institucionalidad, aún en estos casos, tomándolo con prudencia, con paciencia, con equilibrio y desde nuestro punto de vista colaborando con la justicia. No vale cualquier cosa contar de volver al poder. Sí vale investigar, sí vale censurar, sí vale criticar y todas las herramientas legítimas de la democracia, porque entre otras cosas yo lo usé cuando era oposición. Hay que tener presente que el país y que la institucionalidad es bastante más importante que el gobierno de turno. En otro momento de esta conferencia de prensa informal, Lacalle Pou aclaró que él no le solicitó a la fiscal Gabriela Fossati que sus intercambios por WhatsApp con Astesiano fueran excluidos del expediente en el que se investiga varios delitos que habría cometido el ex jefe de la custodia presidencial. En cambio, agregó, sí hubo un planteo del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, manifestando preocupación por la reserva de las conversaciones privadas, y ese planteo fue aceptado por Fiscalía. No hubo un acuerdo con la fiscal. De hecho, yo nunca hablé con la fiscal, ni hablé antes, ni he hablado ahora. Sí sé que el ministro del Interior transmitió la preocupación de la reserva de las conversaciones privadas, familiares, personales del celular y, como lo dijo la fiscal, se aceptó de tal manera. Tan es así que hay una comunicación que ustedes seguramente tengan acceso, porque ustedes tienen acceso a todo más que nosotros, del 3 de octubre, en la cual la fiscal dice que se pide determinados datos, determinadas grabaciones, excepto las referidas a las conversaciones conmigo. Bueno, ¿cómo observan estas puntualizaciones que hizo ayer el primer mandatario en torno a este caso que ha ido evolucionando tanto desde el 26 de septiembre, cuando se produjo el arresto de Astesiano, ¿no? Porque primero se trataba de la participación de Astesiano en una organización que se dedicaba a gestionar pasaportes para ciudadanos rusos en base a partidas de nacimiento falsas. Eso era lo que en principio alarmaba, y después, con el correr de las semanas, sobre todo a partir de los chats del teléfono de Astesiano, se fue abriendo un abanico de actividades irregulares, en muchos casos inquietantes, que Astesiano llevaba adelante. ¿Qué dicen sobre cómo ayer el presidente se plantó frente a este asunto? ¿Quién empieza? Bueno. Martín, después Cecilia, a ver. Sí, a mí, para analizar esto, me parece interesante pensar en la estrategia de comunicación del gobierno, que creo que el presidente ayer la refuerza, y es básicamente ubicar a Astesiano como un perejil, como si fuera alguien
que pasó por enfrente de la Torre Ejecutiva. Imaginemos un funcionario de una empresa arreglando la vereda frente a la Torre Ejecutiva. Entonces, todo el tiempo han intentado sostener este discurso y todo el tiempo aparecen cosas que desmienten esto. Yo recuerdo, bueno, el prosecretario de Presidencia yendo a mentir al Parlamento diciendo que no era jefe de custodia, cuando en realidad firmaba como jefe, era referido incluso por Ferrés como jefe y actuaba como jefe de custodia presidencial, es decir, tenía poder, tenía gente a su cargo, tenía capacidad de pedirle cosas claramente a ministros, a jerarcas policiales, etcétera. Bueno, recuerdo la analogía para el olvido de una senadora sobre un jugador de fútbol y el DT y no sé qué. El comunicado del Ministerio del Interior, y a mí lo que me preocupa del manejo de Presidencia y del presidente es que están empeñados en sostener este relato, y mientras el Ministerio del Interior tendría que haberse tomado más tiempo, hoy vos lo decías, Emiliano, uno no puede, cuando hay operaciones de inteligencia y además operaciones que se sabe ilegales, uno no puede corroborar en 24 horas que eso no ocurrió, pero el Ministerio del Interior y Presidencia parecen más apurados por decir esto es un caso aislado que por entender lo que efectivamente pasó, por entender si hay espionaje a 2 senadores de la República. Eso me preocupa. Estás aludiendo al comunicado que dio a conocer anoche el Ministerio. El Ministerio del Interior, que de vuelta vuelve a intentar negar cosas que aparecen, pero que como ya pasó, seguramente aparezcan otros datos, y tal vez algunos de los que aparecen hoy búsqueda, desmienten o complejizan o matizan lo afirmado por el Ministerio del Interior. Yo, para terminar esta primera ronda, digo, frente a esto de Astesiano es un perejil, creo que habemos muchos ciudadanos y ciudadanas que legítimamente podemos decir, hoy dudo del presidente. Yo no puedo afirmar si el presidente es parte o no de tal o cual cosa. Pero si tenemos a una persona que le ofrecen información y responde, Luis la quiere, y da indicaciones de cómo llegar a tal o cual lugar y cómo guardarlo en un sobre, si tenemos una persona... Si tenemos además este problema de los chats entre Astesiano y el presidente, finalmente, si tenemos un presidente que le preguntan ¿y qué es verdad y qué es mentira? No sé porque no sé qué dicen los chats, pero el presidente debería saber lo que es verdad, debería saber lo que ha hablado con Astesiano y lo que no. Sin embargo, el presidente dice no saber lo que es verdad y lo que es mentira. A mí me preocupa muchísimo y me parece que es un manejo obsesionado con la comunicación cuando debería haber una obsesión por la República y las instituciones. Tú estás aludiendo a que pese a que de la digamos de la operación policial con el teléfono de Astesiano se dejó al margen, digamos, toda la línea de intercambio directa Astesiano la calle Pou, digamos, ese chat, el chat Astesiano la calle Pou, igual la calle Pou aparece mencionado en otros chats de Astesiano con otras personas, hay alusiones al presidente de la República. Donde le ofrecen información y él responde al tiempo, a Luis le interesa. O habla también del 1, a esta altura. ¿Quién puede decir hoy 100% confirmado el 1 no es la calle Pou? Esas dudas no pueden quedar mucho tiempo arriba de la mesa. Cecilia. Bien, yo me quiero referir a lo de la institucionalidad, porque en realidad... ahora se habla como que tratar el tema astesiano termina perjudicando la institucionalidad del país, y yo creo que es por el contrario. El país debe tener transparencia y debe hablar los temas complejos, pero además me parece que el primer error, si vamos a historiar un poquito esto de Astesiano, que va a tener 1000 capítulos más por lo que vemos, ¿no? Es haber puesto a una persona con esas anotaciones en ese lugar. Ayer, y eso en es la un conferencia tema de prensa, la calle Pou volvió a reconocer que el origen de todo estaba en una mala decisión que él tomó. Eso lo señaló, ¿no? Claro, y eso para mí es el primer punto que daña la institucionalidad. Y más viniendo desde la persona más importante que tenemos en el país, que es el presidente. Entonces, partiendo de esa base, es como complicado plantear que los demás están intentando hacer en la devolución un golpe a la institucionalidad, cuando en realidad hay una falla del propio presidente al cometer el error de poner una persona con anotaciones y más allá de la discusión de los antecedentes. Eso para mí es un punto no menor. O sea, no podés decir que los otros juegan con algo que vos en realidad también erraste. Y por otro lado, el tema que a mí me preocupa mucho, y es que habitualmente en este país, sobre las investigaciones que se estaban desarrollando en sedes judiciales, o bueno, ahora con el nuevo código, en sedes de fiscalía, no había tanto conocimiento público. Y para los que somos operadores del derecho, sabemos la dificultad que es, los procesos que hay que correr para llegar a las carpetas, por ejemplo, de investigación fiscal, y hoy todo sale a la luz.
Y yo creo que es muy difícil hacer valoraciones de cosas sesgadas como se está haciendo hoy en día. Entonces ahí sí creo que también el sistema político, y no estoy hablando ni solo del presidente, o sea, ni solo del oficialismo, ni solo de la oposición, sino el sistema político debe cuidar esto, cuidar ¿En qué sentido? cuidar de seguir emitiendo opiniones sobre informaciones parciales, porque en realidad hay una carpeta de investigación y tiene que resguardarse lo que se viene trabajando. Si todos nos ponemos a opinar y si el sistema político opina sobre informaciones sesgadas, lo que se está generando es nos estamos transformando como otros países que pasan haciendo hasta películas de cosas que en definitiva después, cuando se puede evaluar toda la prueba, terminan siendo cosas que no tenían que ver con la causa, tienen cosas que son insignificantes. Entonces yo creo que en ese sentido hay que hacer un llamado a la responsabilidad. Los medios, por supuesto, van a trabajar con el material que les llega, pero tienen otra responsabilidad. Pero yo me refiero al sistema político, porque si no seguimos a veces banalizando entre todos, de un lado y del otro, ¿no? Yo creo que hay una discusión, porque cuando se llega a las campañas electorales más fuertes, que ahora no estamos, pero es una previa, ¿no? Porque por lo menos para mí esto es una previa. Hay un tema que se va a venir, que es la judicialización de los temas políticos o la politización de la justicia, y creo que hoy nosotros podemos estar en el albor de todo eso, y por lo tanto me parece que es un punto a poner en el centro también de la discusión. Así que tú haces un llamado en general a todos los dirigentes políticos, claro, porque, a que tomen con pinzas todo esto que está circulando. Claro, porque quienes sabemos como y somos operadores de derechos, ¿sabes qué? Para entrar a la fiscalía a obtener información de una carpeta, tú tenés que tener una autorización, ser parte del expediente. No es así como así que empiezan a circular los chats, porque puede haber cosas que son reales y cosas que no. ¿Quién verifica todo lo que está pasando? Y si encima los actores políticos empezamos todos a hacer, yo no soy, pero digo, me refiero a los actores actuales políticos, empiezan todos a hacer comentarios sobre eso, quizás no estamos beneficiando lo que es el proceso de investigación fiscal. Te toca, Esteban. Bueno, yo, y lo creo como la inmensa mayoría de los uruguayos, nadie hubiera imaginado esto jamás. ¿Ah? Es decir, nosotros que vivimos diciendo que el Uruguay es diferente, no nos cabe en la cabeza lo que está pasando. Segunda cuestión, yo voy a actuar y voy a opinar de la misma manera que lo hice en un momento que me costó muchísimo y lo pagué, que es cuando tuve que hablar de Sendic y de los horrores del Frente Amplio y errores del Frente Amplio, con una diferencia. En aquel momento, y renunció, estábamos hablando de manejar dinero y de otras estupideces de ese tipo. Y ahora estamos hablando de algo totalmente diferente, de dos cosas: de la seguridad del país, de la seguridad de la nación y de la democracia y el funcionamiento institucional. Y yo es por eso que he pedido y escrito que creo que el presidente tiene que renunciar. No me importa el problema de su política, no me importa quién va a ganar las elecciones. No. Yo creo que el presidente en cualquier otro país ya estaría haciéndose un juicio político, sin contar los votos, porque nadie dice que formar parte de una alianza obliga a este tipo de cosas. Porque ¿qué es este tipo de cosas? No nos olvidemos que se ha acumulado en este rompecabezas gigante una cantidad tan enorme de delitos, y que se van aumentando y van aumentando delitos cometidos por una banda de delincuentes, asociación para delinquir, cuyo una de sus cabezas y su base operativa fundamental estaba en la jefatura de seguridad del presidente de la República, que lo designó y lo tuvo durante 2 años y medio, operando en cosas que no tienen ningún tipo de explicación y que no es un problema judicial. Lo quiero decir bien claramente. La justicia tiene que definir si tiene que ir preso, si no tienen que ir preso, quiénes tienen que ir presos. Esto es un problema político. Y quiero decirlo claramente, ¿por qué es un problema político? Y termino. Porque si faltaba un elemento, primero, eso de que él nunca pidió, lo dijo la fiscal, yo le creo a la fiscal. La fiscal dijo que para que le dieran el teléfono tuvo que aceptar que no incluyera los chats de Astesiano. Segundo, los chats no los dimitió nadie.
No hay una persona en todo el planeta que diga que los chats son falsos, porque es imposible hacerlo. Por lo tanto, ya no es un problema de que hay que ir a las pruebas. Las pruebas existen, no han sido desmentidas en absoluto. Entonces, este es un problema político, porque el que puso a un personaje que puso en peligro y que lo mantiene en peligro, porque lo que sabe Astesiano es un factor de chantaje contra la República, contra la presidencia, y hay muchos detalles en ese sentido en todo este proceso. Entonces, el peligro es que nos perdamos, como si esto fuera un debate político más. Este no es un debate político más. Bueno. Lo de los senadores y toda la operativa desde la Casa de Gobierno confirma que no es. Y le digo sinceramente, yo al Frente Amplio lo entiendo, es muy responsable institucionalmente, tiene sus obligaciones. Para mí no es un problema esperar a ver que investigue. ¿Investigue qué? Bueno, te estás chocando de frente con Cecilia, ¿no? Porque Cecilia recién hacía un llamado a la prudencia a partir de las filtraciones de fragmentos de los chats del teléfono celular de Astesiano. Ella decía qué intereses están detrás de la difusión de este pedazo de chat, de aquel otro pedazo de chat, y además no tenemos el conjunto, decía ella, hay que tomarse un tiempo y esperar a la evolución de los hechos. Sí. Y yo quiero hacer un agregado ahí. Y todos los medios que lo difunden no son frente amplistas. Tú sabes que ni búsqueda. Tú sabes que en esto yo tengo una postura histórica que no es de muchos años, pero sí es del último tiempo, y es que esto de tipificar delitos, por ejemplo, para mí por lo menos es un horror. Yo no lo haría. Porque no somos nosotros quienes tipificamos. Claro, sí, pero por ese punto, porque el montón de delitos. La fiscal, la tipificación. No, pero la fiscal está haciendo un proceso todavía de investigación. La fiscal tendrá que hacer su acusación. La fiscal está recogiendo pruebas. Son etapas diferentes. Por eso creo que politizar la justicia o judicializar la política es también un tema de discusión en esto. Ahora le toca a Alberto. Hay algo que sorprende positivamente, es que hay un presidente presente, enérgico, firme, que dice acá hay un presidente. Que en el caso de Astesiano empieza por decir cometió un error, clarito. Pero después, en este maravilloso juego de libertad de prensa, donde la prensa si se entera y saca cosas de lugares que es inexplicable que las obtenga, la prensa es libre de cumplir con su obligación. Y la obligación de la prensa es informar, no explicar cómo obtiene la información. Si después lo que dice la prensa no es correcto, tendrá su responsabilidad. Así que yo, en este campo, estoy como uruguayo muy conforme, es más, muy conforme de haber escuchado las tres opiniones que me antecedieron, diferentes, opuestas, independientemente de que sean absolutamente opuestas a la mía, porque creo que hay un gran presidente que ejerce y dice acá estoy yo, en el ámbito interno y en el internacional. Y parecería que en este país se había perdido la costumbre de que un presidente ejerciera la presidencia. Parece un juego de palabras. Por partes. En el caso de Astesiano, lo eligió él, era su jefe de seguridad, y por lo tanto el error lo cometió él, y él lo reconoció. A partir de ahí vienen los acontecimientos posteriores. Todos en el Uruguay decimos, la libertad es absoluta para todos, pero ¿cuáles son los límites? La independencia del Poder Judicial, lo que hace el Poder Legislativo, en su momento pedirá responsabilidades, y lo que hace el Poder Ejecutivo. Las declaraciones del presidente, el Dan Manija, ¿qué es lo que está diciendo el presidente? Lo dice para el pueblo, el presidente no habla para la academia. El presidente es de todos, y particularmente de la gente más sencilla. Y la gente entiende que es dar manija. Dar manija cuando se dicen cosas que son absolutamente mentiras. Y el único que he visto hasta ahora, yo que dice la verdad, que honra la verdad, es Luis Lacalle Pou. Y lo ha demostrado.
Y en cuanto a los chats privados... Ha quedado mostrado que no, yo, Alberto. perdón. Con todas las cosas, claro, porque yo escuché a ustedes, que les tengo aprecio y lo saben personalmente, discrepando radicalmente, pero ¿y por qué yo me voy a ofender por lo que ustedes dice querés terminar, que te amparen en el uso de la palabra? No es eso, es fuerte la ampura, es simplemente explicarle por qué no le doy la interrupción, porque además tengo un límite de tiempo. Entonces, el presidente no comunica, dice lo que piensa como presidente, no tiene estrategias de comunicación, ejerce la presidencia. Que no se esté acostumbrado a ver a un ser humano que ejerce la presidencia es otra cosa. Ahora, vamos al tema de esos chats que están en poder de la justicia. De eso no se niega, están todos en poder de la justicia. Es más, hay un informe que dice que quien evalúa si el contenido de los chats se deben tener en cuenta para la causa son precisamente los fiscales y los técnicos de los fiscales. Así que quien va a poner las intimidades, si las hay, cuando el presidente, mejor dicho, el ministro del Interior dice: me gustaría que los chats que se refieran a la vida íntima del presidente, entre él y su custodia, no se tuvieran en cuenta, fue una expresión de deseo, al cual la fiscal en principio le parece que no está mal, pero no dijo que no los va a analizar. Al contrario, dijo: mi equipo de fiscales va a analizar todos los chats, por íntimos y privados que sean. Y si algo sale de la vida familiar íntima, que está eso protegido por el derecho, se va a saber. Y lo que dijo Lacalle en cuanto a Noel Manija es esto. Recordó la LUC y dijo: cuántas mentiras se dijeron en torno al desalojo express, cuántas mentiras a pérdidas de derechos laborales, cuántas mentiras en materia de educación, cuántas mentiras. Sí, se aprobó, se llevó a plebiscito, se blanqueó, espléndido. Ahí da el ejemplo en Uruguay. Miren lo positivo, esa ley se paró. El presidente de la República ve pasivamente, como presidente, cómo a su custodia lo procesan, y él ha dicho que si surge algún elemento que lo implique, él va a ir a declarar cuando lo llamen. Por lo tanto, si hay tanto respeto a la justicia y no se me antepone de vuelta la política al derecho, pido que no, es lo único que pido. Después, juego libre, pero primero el derecho. Y quien va a determinar las responsabilidades de la calle del presidente es nuestra justicia. Yo no dudo de nuestra justicia. Habrá quien dude del presidente y lo respeto. Yo confío en él. El país está en muy buenas manos. Bueno, ahora ya hablaron todos, ya tuvieron sus intervenciones iniciales, varias de ellas largas. Abramos la discusión. Sí. Yo, cuando hablan de un presidente que ejerce la presidencia, no sé, Alberto, a qué te refieres o con quién estás comparando. Con nadie. Bueno, porque en la Constitución, Alberto, con nadie, porque con nadie, no comparo con nadie. Y yo creo que tuvimos en los últimos 20 años presidentes que fueron presidentes. Nadie puede pensar que eran hombres blanditos, débiles, de no ejercer el poder. Pero siempre hubo hasta una referencia ahí y una comparación entre Lacalle. Yo no creo que haya un presidente que gobierne y que gobierne bien si un prosecretario de presidencia va al Parlamento, le miente al Parlamento y vuelve al otro día a su despacho y trabaja normalmente. A mí ese tipo de presidente no me parece un presidente que ejerza el poder como yo creo que hay que ejercerlo. No me parece para nada responsable ni me deja tranquilo tener en la cabeza del Poder Ejecutivo a un presidente Cuando decís que el prosecretario miente, ¿a qué te estás refiriendo? Cuando fue al Parlamento y les dijo que Astesiano no era jefe de la seguridad presidencial. Y le dijeron, mire, hasta usted firmó resoluciones hablando de eso, pero además, tal vez se equivocó en el tipeo, pero Astesiano daba órdenes como jefe de la seguridad presidencial, se presentaba como jefe de la seguridad presidencial, tenía hasta tarjetas impresas, y todo eso ocurría en el mismo lugar en donde el prosecretario trabaja, que es en la Torre Ejecutiva. Pero además, ¿a ustedes les parece que hay un presidente tomando buenas decisiones? Si hay indicios o
no sé si pruebas, pero bueno, tal vez en la justicia se las haya, de que hay 2 senadores de la República investigados para que se los persiga por denunciar, entre otras cosas, a este gobierno, y en menos de 24 horas el Ministerio del Interior resuelva el caso. ¿Eso les parece responsable? Cuando hubo espionaje en democracia, no eran fichas que quedaban a la mano de cualquier jerarca, y lo hubo. En democracia, después de la dictadura, y el fiscal llegó a pruebas contundentes sobre el espionaje, y no pudo seguir con la investigación. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo ayer el presidente de la Calle Pou cuando le preguntaron por esta parte de los chats en la que una empresa le pide a Astesiano la conformación de fichas sobre Charles Carrera y Mario Vergara. Obvio que no. Pero además, de todo el humo que hay, de todos los pelotazos que hay, estaría bueno que se comprueben. Por ejemplo, contesté que no, sobre ese tema puntual. Por ejemplo, ahora hay una supuesta investigación o seguimiento a 2 legisladores que habría pedido una empresa. Se pide por parte del Frente Amplio que yo sea categórico en rechazar. Hay una supuesta investigación de una empresa privada. Si fuera así, es una muy mala señal que sea investigado cualquier dirigente político, cualquier persona. Ahora, ¿qué tiene que ver el gobierno? Esa es la pregunta que hace el presidente. ¿Qué tiene que ver el gobierno? Porque acá lo que había era una empresa que le pedía a Astesiano que armara unas fichas. Y, bueno, falta saber incluso si esas fichas se armaron, ¿no? Claro, para que retiren una denuncia. ¿Quién estaba denunciado? ¿Quién estaba denunciado? ¿Quién está denunciado en esa causa? Y el gobierno. Exacto. Pero además Astesiano ¿Denunciado quién? Perdón. Para entender. En la denuncia del puerto, se denuncian actitudes de la entrega del puerto a Catunasi, se denuncian actitudes con apariencia delictiva, estoy tratando de ser preciso en los términos, de jerarcas del gobierno. Se archivó. Sí, el fiscal no encontró mérito, que habrá que revisar, se va a pedir la revisión. No hay fiscales buenos cuando nos dan la razón y malos. No hablé de fiscal. Pero todo viene a cuento porque en el chat correspondiente, este empresario o este director de una empresa de seguridad le dice a Astesiano que quieren hacer esa ficha sobre Vergara y Carrera para que terminen levantando la denuncia penal. La denuncia penal del caso del puerto, eso queda bastante explícito. Pero vuelvo a la pregunta que planteaba el presidente, ¿qué tiene que ver el gobierno con esto? Bueno, tiene que ver muchas cosas. Primero, el gobierno tiene que investigar para ver si hay alguna parte de la inteligencia del Estado que se está usando para estos fines, porque ya sabemos, porque ya se comprobó que en democracia no solo la inteligencia trabaja para el jerarca correspondiente y para cuestiones confesables públicamente. Entonces tiene que investigar eso. Tiene que investigar además si hay, por ejemplo, 2 senadores de la República en riesgo. Es decir, el presidente, que tiene a su cargo el Ministerio del Interior y que puede hacer investigaciones administrativas, porque imaginemos si en cada caso, en cualquier situación, que además no lo hicieron con Charles Carrera, porque esperar a la justicia para el gobierno hace silencio y espera a la justicia en algunos casos, y en otro igual interviene y hace investigaciones administrativas, etcétera, que es lo que está bien. Entonces, a mí me parece de una liviandad. Pareciera que es un diputado oficialista el que está hablando sobre que hay 2 senadores espiados por alguien que era jefe de su custodia. Yo estoy de acuerdo con lo que tú decís desde tu punto de vista, pero investigar se investigó. Ahora bien, no, menos de 24 horas. No, sí, el tema es muy claro. Muy claro. Si tú, en tu obligación, no como espacio jurídico, sino espacio administrativo, un ministro del Interior es, al fin y al cabo, un espacio administrativo, dice que investigó y que no encontró elementos, si lo hace en 24 horas o en 24 años, el tema es el tiempo que le llevó. Ahora bien, si ese comunicado del Ministerio del Interior, dado en 24 horas, es falso, el Parlamento, que ya dijo que lo va a investigar y que la señora vicepresidenta dijo, estamos totalmente de acuerdo, el que va a caer es el ministro del Interior. Pero mientras tanto, no va a caer. No hablemos de futuro, yo estoy dando mi opinión. Cae, yo estoy hablando de dando mi opinión. Sí, yo también. Dando mi opinión, que no es mejor que la tuya. No, porque en la todo mía caso, tampoco. Tú por ser más joven estás más actualizado. Pero mi opinión, en base de algunos años, es que esto
es muy importante, porque el propio presidente Lacalle, ese presidente que no comparo con ningún otro presente, dijo, esto es gravísimo, pero fue una empresa de Miami que pidió la información. Bien, eso se va a investigar, eso estemos tranquilos. Y como se dijo, y lo dijo el presidente, si no relemos, si esto se llegara a probar es gravísimo. ¿Seguimos? Lo dijo Álvaro Delgado, es gravísimo, gravísimo. pero cuando se investigue, la investigación del Ministerio del Interior llevó 24 horas y se pronunció. ¿Siguen pero ahora? que no es la palabra de Dios, No, es la palabra de una investigación administrativa que mandó el ministro del Interior, que Mira. me merece el mayor de los respetos y credibilidad. Seguimos. También. Seguimos. Yo quiero de vuelta separar un poco las aguas porque me parece que si no se mezcla todo. Por un lado es esta cuestión de los senadores, la cual para mí sí es gravísima. Se plantea en un ámbito donde Es gravísimo para todos. para todos, No, pues, pero si no aparte queda- pero aparte es gravísimo para todos, pero yo creo que más allá de que sean senadores, y a ese punto quería ir, es gravísimo para cualquier ciudadano que pueda estar en esa situación, y por lo tanto tenemos que prender las luces naranja como país, porque esto no puede pasar. Eso por un lado. Por otro lado, el presidente dice que ¿qué tiene que ver el gobierno? Y después el ministro hace una conferencia contestando. Yo, para mí, ahí el ministro es el que mete en el berenjenal al gobierno, porque hizo una conferencia en contrario a lo que estaba diciendo el presidente, que el presidente dijo, ¿qué tiene que ver el gobierno? Creo que no lo dijo para sacarse el sayo, sino diciendo, bueno, cuando haya algo que tenga que ver el gobierno, nosotros intervendremos. Pero a él lo que le pidieron fue su opinión del tema. Y la opinión, desde mi punto de vista, es clara lo que él dice. Bueno, para un senador, para cualquier ciudadano, no podría pasar una cosa así, ¿no? Pero no es categórico, que es una de las cosas que le plantea el periodista, desde mi punto de vista. Ahora, volvemos a los ámbitos. El tema de los senadores, tengo entendido que hay una extraordinaria en el Senado justamente para tratar eso. Y Lo van a tratar como una cuestión de fueros, ¿no? Exacto, y ese es el ámbito. O sea, para cada cosa hay ámbitos diferentes, y ese es el ámbito porque son dos senadores de la República, pero también es el ámbito de la fiscal que está estudiando los chats y que se encuentra con eso. Porque seguramente la causa que se archivó pueda ser reabierta en base a lo que se obtenga de esta información. Tú decís que la causa de la denuncia sí, penal presentada por exacto. senadores del Frente Y Amplio puede por el ser. acuerdo con Catunazzi, Y puede tener elementos eventualmente ahí. se podría reabrir según lo que surgiera de la investigación de Fiscalía. Porque puede tener elementos. Entonces, creo que cada cosa en su ámbito. O sea, el presidente, ¿qué puede hacer ante esta noticia? Y yo creo que no puede hacer mucho más de lo que dijo, da su opinión. un comentario. Pero después los demás sí. Somos todos amigos, pero ¿Cómo? Se archivó sin perjuicio. yo quiero decir lo siguiente. Yo el artículo pidiendo la renuncia de Lacalle, con el cual he demostrado en muchas oportunidades que no tengo animosidad, cuando empezó la pandemia, acá en esta tertulia hace años diciendo y respetándolo políticamente como un tipo inteligente, muy militante, etc. Acá estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando de la seguridad del Estado uruguayo. Acá estamos hablando de la institucionalidad democrática y su perversión. Y después de escuchar la conferencia de ayer, estoy absolutamente más convencido, porque ayer nos mintió en la cara pedazo por pedazo. Y lo voy a demostrar. La fiscal dijo, y que me desmienta alguien, que para que le dieran el teléfono tuvo que aceptar que los chats de Lacalle, todos, no solo los chats sobre los temas familiares, no fueran incluidos. Lo dijo la fiscal. Y yo le creo a la fiscal que, por otro lado, no está demostrando parcialidad para ningún lado. ¿Ah? Segundo. Entonces, a ver, ayer Fossati habló de este tema en una serie de tweets. Antes lo dijo. Si bien parece querer que diga otra cosa, Presidencia de la Nación es la única institución que ha demostrado preocupación, que ha sido proactiva, que me ha entregado información sin que lo hayamos pedido, porque no tenía ni tengo fundamentos para hacerlo hasta ahora. Dice la fiscal, la institucionalidad debe ser respetada por todos, los derechos individuales se respetan, la seguridad de menores tiene especial protección legal, constitucional y convencional. Esta fiscal no se apartará un solo paso de la legalidad a raíz justamente de la decisión que tomó de preservar los chats entre Astesiano y el presidente. Maravilloso armado de todo el proceso, que lo escuché ayer, eso es lo que dijo ayer. Hace 2 días
dijo lo que yo dije, buscalo y lo vas a encontrar. Pero dijo estás diciendo que le crees. Públicamente, no, esto es una parte de lo que dijo la fiscal. La fiscal dijo que para que le entregaran el celular, acordó que no iba a utilizar los chats. Y yo, ¿querés que te diga una cosa? Yo a partir de eso creo que hay dos tipos de tratamiento de la justicia, que hay una persona que está por afuera del intercambio, y yo pienso lo peor. ¿Está claro? Pienso lo peor, como piensa muchísima gente. Tercero, el señor Heber nos toma el pelo, nos trata de imbéciles. Todos sabemos que el problema del seguimiento a los senadores no es entrar en las fichas del Ministerio del Interior. O no sabemos que es ir a buscar en la vida privada cosas para poder coaccionarlos y extorsionarlos para que retiren. Eso no está en la ficha del Ministerio del Interior. ¿O somos todos idiotas? No, es absolutamente un sistema de seguimiento ilegal. ¿Sabe desde cuándo es ilegal eso en el Uruguay? En este país, desde 1830. Pero a ver, pará. Entiendo lo que decís, pero vuelvo con la pregunta. ¿Y qué tiene que ver entonces el Ministerio del Interior? Que hace una investigación y dice, nosotros no entramos en los archivos del Ministerio del Interior. Es lo que dice, nada más. Que no se entró, que ninguna dependencia normal entró a investigar. Pero no es eso de lo que estamos hablando. Segundo, déjame terminar de hablar. Y te voy a decir esto. ¿Se pagó o no se pagó plata? Que lo reconoció el propio Astesiano. ¿Se pagó o no se pagó plata? Astesiano, que dijo que lo pagaba porque le debía plata el dueño de la empresa de investigaciones. Por favor. ¿Tá? Es decir, si eso no es una prueba. Pero además, si vos agarrás... A ver, creo que acá estamos en el mismo tema que planteaba Cecilia hace un rato. Claro, hay un dato, hubo un pago. Que ese pago fuera a cambio de las fichas de Carrera y Vergara, eso es lo que la Fiscalía va a tener que demostrar, ¿no? Pero que hubo un pago, no hay ninguna discusión. ¿Sí? Que las fichas... Astesiano dio una explicación. Dijo que era porque él había prestado $1.500. Y vos le querés a Astesiano. Bueno, pero eso es lo que tiene que laudar la Fiscalía con la justicia. Y además... digamos, yo estoy tratando de bajar a tierra la discusión y llevarla a los hechos más concretos posibles y reducir la capacidad de especulación, porque si no la discusión se nos va a cualquier lado. No, la capacidad de especulación la hace el presidente ayer. Sobre el tema de... Está todo el mundo especulando. Bueno, y entonces, ¿por qué solo él puede especular de que el problema son los menores? No, pero vos también estás especulando, Albert. Pero no tengas duda. Yo hago política porque yo creo que la justicia tiene toda la obligación de procesar su mecanismo propio, que no es el de la política. Está bien, pero no se puede prejuzgar. Y te voy a decir ¿Prejuzgar qué? En una plaza pública que estuvo 2 años y medio un delincuente conocido durante 20 años como delincuente a cargo de la seguridad del Estado, con tareas absolutamente... Pero Esteban, una cosa es eso de lo que se habló, otra cosa son las pruebas que ni tú ni yo sabemos que tiene la fiscal. A vos, una pregunta, ¿te desmintieron alguno de los chats? ¿Alguien dijo que los chats son mentiras? Pero lo que pasa es que la prueba no se analiza así, todo tiene que tener yo no soy un fiscal. Bueno, por eso, soy un fiscal. Pero lo que te estoy diciendo, que el fiscal lo analice como lo tenga que fiscal. Bueno, pero estás diciendo que le crees a la fiscal cuando dice una cosa y no le crees cuando dice otra. ¿Cuándo dice otra cosa? ¿Cuándo dijo? Creo que por hoy ya estamos cerrando este tema. La fiscal dijo en algún momento que los chats... No, te estoy hablando de lo que acaba de leer Emiliano. No mezcles. No, es cierto, pero la fiscal misma hace 3 días dijo eso que yo dije. Bueno, a ver, vamos por hoy a ponerle punto final a este tema. Muy corto. No me gustaría decir esto, pero lo tengo que decir. En Argentina se está haciendo un procesamiento y nada menos que a una expresidenta. Y el fiscal, durante 9 días, hizo su alegato. Recién ahora la señora presidenta en estos días contesta y después va a venir el fallo. Lo que se criticó de ambas partes en la Argentina fue que en realidad lo que se estaba discutiendo era una acusación fiscal, que no tiene otro valor que una acusación fiscal, valga el juego de palabras. Esa acusación fiscal, quien la va a evaluar es el juez. Entonces, a mí me parece bárbaro el intercambio que hemos tenido y lo opuesto de nuestras opiniones.
Y también, por supuesto, que la amistad es sagrada, pero eso no nos impide discrepar con firmeza. Ahora, lo que queda claro es esto. Estamos ante una acusación fiscal. Todos acá, todos, y creo que toda la opinión pública dice, la fiscal es una mujer proba, íntegra y bien formada. Entonces, dejémosla actuar. Segundo, y eso... Que pidió que la sacaran del caso, ¿eh? Bueno, un momentito, pero déjeme... Vamos concretando. Corto, breve, por favor. Pidió que la sacaran del caso por otro problema. Pero, a su vez, hoy el Senado trata un tema de fueros por los dos. Tengo una noticia, Alberto, muy triste sobre lo A ver, decí. Tuitea un periodista, habrá que confirmar que la bancada, por lo menos del Partido Nacional, no se va a hacer presente hoy, porque dicen que discutir una cuestión de fueros en base a chats o a rumores no corresponde. Para mí o sea no, que hoy va a quedar la oposición sola tratando de defender los fueros. Pero, perdón, ya que... La vicepresidenta de la República queda... Como está dejando a todo el mundo este presidente. Y lo otro es... Que no son los responsables, pero los está dejando a todos... Para Alberto, una y una. Te dejó 15 triste. Segundos. Y lo otro es el responsable de corroborar en menos de 24 horas el nombre del Ministerio del Interior. Si las fichas de los senadores se habían abierto, es la misma persona mencionada por Astesiano, vinculado a cuestiones de acceso a información reservada, etcétera, etcétera. Ese es el problema que tiene el Poder Ejecutivo, que tiene que investigar con gente investigada. Que usó la policía como un aparato propio. Perdón, Mileno, tú pediste aclarar. Lo traigo a tierra inmediatamente. Primero, esa noticia que acabas de dar, que yo no la tengo y te la agradezco, a mí no me produce tristeza. Me doy cuenta que está todo funcionando. Si la bancada del Partido Nacional resolvió algo, yo... ¿Ya vas a encontrar algún argumento cuando se pronuncie la fiscal? No, yo no busco argumentos. Me interesa... Bueno, lo que importa... 10 minutos voy a esto. Es muy sencillo. Está el Senado. Con la bancada del Partido Nacional no alcanza, porque esta maravillosa coalición permite que el Partido Colorado haga distinto y que Cabildo haga distinto. Así que de repente se hace. Adelante. Ojalá. Segundo. A pesar del Partido Nacional. Bueno, y ya te vas a enterar. Segundo, la posibilidad de que juzguen la conducta del ministro del Interior empieza ahí. Ya se anuncia una interpelación. El ministro puede caer. Todo dependerá de quien demuestre la legalidad de las actuaciones. Yo ayer escuché la declaración de Cabildo, de Manini en concreto, que dijo que acompañaba para que saliera hoy la sesión. Esperamos entonces lo que ocurra hoy. Volvemos sobre el tema. Vamos a acomodar horarios, vamos a acomodar las pausas publicitarias que están atrasadas. Hay un segundo tema en el orden del día de la tertulia. En algún momento llegará. Espérenos.